Durante milenios, la Europa prehistórica fue escenario de un drama evolutivo que determinaría el futuro de nuestra especie, un conflicto silencioso pero implacable entre dos humanidades distintas pero emparentadas, los Homo sapiens, recién llegados de África, y los neandertales, los dueños ancestrales del continente europeo, adaptados durante cientos de miles de años a sus climas gélidos y paisajes hostiles. Lo que comenzó como una coexistencia pacífica o al menos tolerante, gradualmente se transformó en una competencia feroz por recursos, territorio y supervivencia que solo una especie podría ganar. Las evidencias arqueológicas, genéticas y antropológicas modernas pintan un cuadro cada vez más claro de este encuentro épico que duró aproximadamente 10.000 años y cuyas consecuencias aún llevamos en nuestro ADN, pues a pesar de la extinción final de los neandertales como pueblo independiente, su legado persiste en los genes de casi todos los humanos modernos no africanos, testimonio silencioso de un pasado donde el amor y la guerra entre estas dos especies humanas se entrelazaron en una danza compleja de conflicto y asimilación. Los neandertales, cuyo nombre proviene del valle de Neander en Alemania, donde se encontraron sus primeros fósiles reconocidos en 1856, habían dominado Europa y partes de Asia Occidental durante al menos 300.000 años, adaptándose magistralmente a las duras condiciones de las eras glaciales con sus cuerpos robustos, narices anchas para calentar el aire frío y una complexión muscular que los hacía cazadores formidables de grandes mamíferos como mamuts, rinocerontes, lanudos y bisontes. Su cultura musteriense demostraba sofisticación en la talla de piedra, uso controlado del fuego y posiblemente ritos funerarios que sugerían formas de pensamiento simbólico. Cuando los primeros grupos de Homo sapiens comenzaron a salir de África hace unos 70.000 años en su gran migración que los llevaría a poblar el mundo entero, se encontraron con estos primos lejanos que, aunque distintos físicamente con sus arcos supraorbitales prominentes, frente huidiza y complexión más baja y poderosa, eran claramente seres pensantes, emocionales y culturales. Las primeras oleadas de sapiens que entraron en el levante mediterráneo hace aproximadamente 100.000 años parecen haber coexistido con los neandertales en esa región durante milenios sin que ninguna de las dos especies predominara claramente. Sin embargo, algo cambió cuando una nueva ola migratoria más numerosa y quizás tecnológicamente más avanzada de sapiens llegó a Europa hace unos 45.000 años. Esta vez el equilibrio de poder comenzó a inclinarse irreversiblemente. Los sitios arqueológicos muestran patrones inquietantes. Las herramientas de estilo auriñaciense asociadas a los sapiens modernos aparecen cada vez más frecuentes, mientras que los tradicionales utensilios musterienses de los neandertales retroceden hacia refugios montañosos aislados. Los análisis de restos óseos revelan un aumento de fracturas traumáticas en los neandertales de este periodo, muchas compatibles con violencia interpersonal. Al mismo tiempo, aparecen los primeros indicios claros de canibalismo en algunos grupos neandertales, posiblemente signo de estrés nutricional extremo en poblaciones acorraladas. La competencia por los mismos recursos en un continente donde las glaciaciones hacían escasear las presas de caza mayor debió ser feroz. Mientras los neandertales preferían la caza mayor en terrenos boscosos mediante emboscadas a corta distancia que aprovechaban su fuerza física extraordinaria, los estudios biomecánicos sugieren que su fuerza de brazo superaba en un 30% a la de los humanos modernos. Los sapiens desarrollaron estrategias más versátiles que incluían armas arrojadizas como lanzas con propulsor y posiblemente arcos primitivos que permitían matar a distancia reduciendo el riesgo. Su organización social parece haber sido más amplia con redes de intercambio que abarcaban cientos de kilómetros trayendo obsidiana y otras materias primas valiosas desde lugares lejanos. Esta flexibilidad cultural y tecnológica les dio una ventaja crucial en un mundo cambiante donde los neandertales, aunque magníficamente adaptados a las condiciones específicas del Pleistoceno europeo, mostraban menos capacidad de innovación frente a nuevas presiones ambientales. La guerra en el Paleolítico no se parecía a los conflictos modernos con ejércitos organizados y batallas campales, sino que probablemente consistió en escaramuzas intermitentes, emboscadas, competencia económica indirecta y lo que los antropólogos llaman guerra de desgaste, donde un grupo supera a otro no mediante enfrentamientos directos, sino ocupando gradualmente sus territorios de caza, monopolizando fuentes de agua y materias primas, y generando una presión demográfica constante que llevaba a los neandertales a fragmentarse en grupos cada vez más pequeños y aislados genéticamente vulnerables. Los estudios de ADN antiguo muestran que las poblaciones neandertales ya eran genéticamente diversas antes de la llegada de los sapiens, pero fueron perdiendo variabilidad a medida que quedaban confinados a refugios aislados en la península ibérica, los Balcanes y el Cáucaso. Su último bastión conocido fue Gibraltar, donde desaparecieron hace unos 28.000 años, aunque algunos reductos aislados pudieron persistir unos milenios más en las montañas de Croacia y el sur de España. Sin embargo, la relación entre ambas especies no fue únicamente de conflicto. El hecho de que todos los humanos no africanos lleven entre un 1 y un 4% de ADN neandertal es prueba irrefutable de que hubo mestizaje,
probablemente en Oriente Medio durante los primeros encuentros, hace unos 60.000 años antes de la gran expansión sapiens por Europa. Estos encuentros íntimos debieron ser esporádicos, pero suficientes para que algunos genes neandertales se incorporaran permanentemente a nuestro acervo genético. Curiosamente, estos genes están asociados principalmente a funciones inmunológicas que probablemente ayudaron a los sapiens recién llegados a adaptarse a patógenos euroasiáticos desconocidos en África. También llevamos genes neandertales relacionados con la queratina que fortalece piel y cabello, posiblemente una adaptación al clima frío. Sin embargo, la mayoría de nuestro genoma muestra lo que los genetistas llaman desiertos neandertales, zonas donde el ADN neandertal fue sistemáticamente eliminado por selección natural porque probablemente reducía la aptitud reproductiva. Esto sugiere que, aunque hubo mestizaje, muchas combinaciones genéticas eran incompatibles o menos ventajosas que las versiones sapiens puras. La desaparición final de los neandertales como cultura y pueblo independiente sigue siendo objeto de intenso debate académico. Algunos investigadores enfatizan factores climáticos, como la abrupta oscilación de Heinrich hace 40.000 años, que trajo condiciones extremadamente frías y variables que pudieron favorecer a los sapiens más flexibles. Otros señalan diferencias cognitivas, aunque esta teoría ha perdido peso a medida que descubrimos evidencias de comportamiento simbólico neandertal como adornos personales y posible arte rupestre. La teoría epidemiológica sugiere que los sapiens trajeron enfermedades africanas para las cuales los neandertales carecían de inmunidad, de manera similar a lo ocurrido con los nativos americanos en el siglo XVI. Sin embargo, la explicación más probable es una combinación de todos estos factores donde la competencia directa e indirecta con los sapiens jugó un papel central. No fue una eliminación organizada en el sentido moderno, sino un proceso complejo de reemplazo poblacional donde los sapiens, con sus redes sociales más amplias, tecnología más versátil y posiblemente mayor tasa reproductiva, fueron ganando terreno lentamente hasta que los últimos grupos neandertales quedaron aislados y se extinguieron sin dejar descendencia cultural directa. Las implicaciones de este conflicto ancestral resuenan hasta hoy. Psicológicamente llevamos dentro las adaptaciones de aquellos primeros sapiens que compitieron exitosamente contra otra especie humana. Nuestra tendencia a formar grupos amplios basados en símbolos y lenguajes complejos, nuestra capacidad para innovar rápidamente frente a nuevos desafíos y quizás incluso ciertas predisposiciones a la desconfianza hacia los otros diferentes, pueden tener sus raíces en este largo periodo de competencia interhumana. Al mismo tiempo, nuestro ADN nos recuerda que aquellos a quienes vencimos no desaparecieron completamente, sino que viven en parte dentro de nosotros. Cada persona no africana lleva fragmentos de genoma neandertal que aún influyen en nuestra salud, apariencia y fisiología. La guerra entre sapiens y neandertales fue quizás el conflicto más largo y decisivo de la historia humana, aunque no dejara crónicas escritas ni monumentos, solo huesos fosilizados, herramientas de piedra y los ecos genéticos que persisten en nuestra sangre, un recordatorio de que la humanidad fue una vez plural y que nuestra victoria evolutiva, aunque completa, llevó el precio de la desaparición de quienes fueron, en el fondo, también nosotros.